Sed bienvenidos. Este es un nuevo episodio para Café con Espiritismo titulado Olvido del pasado. Comentarios de Juan Pablo Condado. Dice la letra de una conocida canción de Antonio Flores titulada No dudaría. Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría en volver a reír. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca más usar la violencia. Si pudiera sembrar los campos que arrasé, si pudiera devolver la paz que quité, no dudaría en volver a reír. Si pudiera olvidar aquel llanto que oí, si pudiera lograr apartarlo de mí, no dudaría en volver a reír. El reconocimiento de los errores en una misma reencarnación produce dolor que, como sabemos, resulta un acicate para el aprendizaje. El espiritismo aconseja perdón y reparación. En el caso de las reencarnaciones sucesivas, Dios nos da la ley del olvido. Gracias a ella y al libre albedrío, recomenzamos en cada reencarnación desde el punto de finalización anterior. Precisamente para eso, para olvidar, pedir perdón, reparar y volver a reír. La pregunta 392 del Libro de los Espíritus, dedicada al olvido del pasado, dice: ¿por qué pierde el espíritu encarnado el recuerdo de su pasado? La respuesta es: el hombre no puede ni debe saberlo todo, y así lo quiere Dios en su sabiduría. A no ser por el velo que le oculta ciertas cosas, el hombre sería deslumbrado, como el que pasa sin transición de la oscuridad a la luz. Gracias al olvido del pasado, es más el mismo. ¿Cómo puede ser responsable el hombre de actos y redimir faltas de cuyo recuerdo carece? Esto es en la pregunta 393. ¿Cómo puede servirse de la experiencia adquirida en existencias olvidadas? Se concebiría que las tribulaciones de la vida les sirviesen de lección, si recordase lo que pudo inducirles a ellas. Pero desde el momento que no lo recuerda, cada existencia viene a ser como la primera, lo que equivale a tener que empezar siempre. ¿Cómo se concilia esto con la justicia de Dios? La respuesta fue: en cada nueva existencia, el hombre tiene más inteligencia y puede distinguir mejor el bien del mal. ¿Dónde estaría el mérito si recordase el pasado? Cuando el espíritu regresa a su vida primitiva, toda su vida pasada se descorre ante él, ve la falta que ha cometido y que son causa de sufrimiento, y lo que hubiera impedido cometerlas. Comprende que la posición que se le ha dado es justa, y pregunta entonces la existencia que podría reparar la que acaba de transcurrir. Busca pruebas análogas a aquellas porque ya ha pasado esas luchas que cree propicias para su progreso, y suplica a los espíritus superiores que le ayuden en la nueva tarea que emprende, porque sabe que el espíritu le será dado como guía en la nueva existencia, procurará hacerle reparar sus faltas, proporcionándole una especie de intuición de las que ha cometido. Esta intuición es el pensamiento, el deseo criminal que con frecuencia os asalta y al cual os oponéis instintivamente, atribuyendo la mayor parte de las veces vuestra oposición a los principios que de vuestros padres habéis recibido, siendo así que es la voz de la conciencia que os habla, voz que es el recuerdo del pasado y que os previene para que no volváis a caer en esa falta que ya habéis cometido. Ya en su nueva existencia el espíritu sufre. Si sufre con resignación las pruebas y resiste a ellas, se eleva y asciende la jerarquía de los espíritus cuando vuelva a encontrarse entre ellos.
Si no tenemos, durante la vida corporal, un recuerdo exacto de lo que hemos sido y de bien o mal que hemos hecho en nuestras anteriores vidas, tenemos sí la intuición, y nuestras tendencias instintivas son una reminiscencia de nuestro pasado, a las cuales nuestra conciencia, que es el deseo que hemos concebido de no cometer las mismas faltas, nos previene que resistemos. Hasta aquí es lo que nos dice el libro de los espíritus. Recordemos esa frase tan repetida: somos la mejor versión de nosotros mismos. Si nos observamos y vemos que tenemos brotes violentos, sean físicos o verbales, sabremos que en el pasado los tuvimos más y no menos, y que nuestro objetivo es extinguirles como extingue el agua al fuego. Si no somos indulgentes y aireamos los defectos de los demás, en el pasado lo hicimos más y no menos, y nuestro objetivo será mordernos la lengua y disfrutar de las mieles de no haber sido correa de traslación de los errores ajenos. Si somos amables con el prójimo, cariñosos con los niños y desvalidos, será una conquista del pasado que mimaremos como quien poda, abona y riega una planta. Son más las preguntas que los espíritus nos responden en el capítulo 7 del libro de los espíritus referente al olvido del pasado. Por razones de tiempo no podemos reproducir todas aquí, pero sí enunciaremos algunas para animar a quien nos escucha a volverlas a leer o empezarla, si es el caso. No se ve en el olvido las existencias pasadas, sobre todo cuando han sido penosas, algo de providencial donde se revela la divina sabiduría. ¿Podemos tener revelaciones sobre nuestras existencias anteriores? Ciertas personas creen tener un vago recuerdo de un pasado desconocido que se les presenta como la imagen fugitiva de un sueño, que en vano se procura precisar. Esta idea no es más que una ilusión. En las existencias corporales de naturaleza más elevada que la nuestra, el recuerdo de las existencias es más claro. Siendo una reminiscencia del pasado, las tendencias instintivas del hombre se deduce que por medio del estudio de ellas puede conocer la falta que cometió. Siendo las vicisitudes de la vida corporal una expiación de las faltas pasadas y a la vez prueba para el porvenir, se deduce que de la naturaleza de las vicisitudes puede inducirse el género de la existencia anterior. Nada más. Hasta aquí el episodio de hoy. Feliz día para todos.